Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos al Spot Laboral de ADRA, auspiciado por Byton. Como siempre, dedicado al colega Emilio Parodi. Y hoy tenemos dos visitas. Una que viene por la parroquial. Esto es como tenemos el cura que dice en la misa, avisos parroquiales y pasamos noticias de ADRA. Es Luis Echenique. Y después a un gran amigo de la casa, el doctor José Zavala, que se va a extender sobre el tema para el cual hemos agendado. Es un tema que tiene vueltas, ¿no, Mariano? El de las contribuciones y los aportes a los sindicatos. Sí, hay un pedido. Hay alguien con el micrófono abierto que hace un ruido bastante importante. Hay interferencia. Gracias, muy amable. Por favor, ahí está, muy bien. Sí, la verdad que me parece que es un tema interesante y además de alto contenido práctico, pues ya las empresas tenemos que adaptar algunas cuestiones que tienen que ver con las liquidaciones al tema de los aportes a sindicatos, por un lado, y el segundo tema, ese tiene más vuelta todavía, que es el de los convenios y cómo nos vamos a parar respecto de ellos, ¿no? Perfecto. Así Bueno, que, muy bien. Vamos arrancando entonces. dale. Luis, decime, gestionar a las personas ya no alcanza. Tanto más tenemos que hacer. Contame, Luis. Tanto más y cuánto más tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Esto recuerda algunas de las tantas charlas que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, de cuánto más aún tenemos que seguir aprendiendo, lo importante que es seguir incorporando nuevos conceptos y nuevas estrategias. Y efectivamente sí, no solamente alcanza ya con gestionar a las personas, de que vengan a laburar y comprender también qué les pasa, ¿no? Y parte de esto es lo que vamos a estar trabajando en la tercera edición de la certificación sobre diversidad, equidad, inclusión y pertenencia. Este año va a estar... Estoy escuchando una actualización que sacaron de los aportes sindicales, no sé. Los micrófonos, por favor. Hay un micrófono que está abierto, les pedimos por favor si pueden cerrarlo. Ellos tienen... Por favor, micrófonos. 917. Hola. Todavía no está el padrón. Pero me tendría que salir una factura, no me sale. Hola. Bien, ahí estamos, Luis. Gracias. No, todo bien, no te preocupes. Decía, este año va a ser una versión mucho más actualizada, considerando un poco los cambios a nivel global que está habiendo respecto de lo que es el abordaje y el entendimiento de la diversidad, con lo cual este año, esta tercera edición, la vamos a estar vinculando, por un lado, con lo que es salud mental, bienestar emocional, inteligencia artificial y darle también un abordaje de triple impacto, de entendiendo la diversidad vinculada con el bienestar emocional y el liderazgo. Entonces, a partir de esto es que se van a abordar claramente lo que es la diversidad, qué implica la diversidad. Vamos a tener una speaker internacional que es Cecilia Chávez. Ella está hoy en Dallas, justo en el epicentro antidiversidad. Y nos va a estar dando una visión acerca de qué es la diversidad, qué fue los diferentes movimientos a nivel global y fundamentalmente en América, a partir de los diferentes decretos que conocemos que han habido, y esto ha impactado en las organizaciones y en las diferentes multinacionales y en prácticas vinculadas a la diversidad. Y luego también comparándolo con aquellas organizaciones que hoy en día en Estados Unidos y algunas corporaciones, por ejemplo COTSO, que siguen con políticas de diversidad y el impacto que tiene esto en la rentabilidad. Esta va a ser la primera clase, son 8 encuentros de 6:30 a 8:30 por Zoom y un último los miércoles. Los miércoles. Son 6 miércoles entonces. 8 miércoles. 8 miércoles, perdón, 8 miércoles. 8 encuentros, sí. ¿Cuándo arranca, Luis? El 19. Ahora hay 5 nomás. Ya no
hoy por el tema este nuclear, que es como una Micrófono, denuncia por interna favor, otra pelear vez. cada vez. Oh, perdón. Ya nos queda No. poco. Sí. Entonces decía, el primer encuentro va a ser un abordaje teórico y hasta incluso marco teórico, ¿no? ¿Cuál es la relación de la diversidad con los derechos humanos, con los diferentes organismos internacionales como Naciones Unidas, los ODS, ¿sí? La sustentabilidad, para luego hacer un abordaje respecto a los diferentes pilares. No vamos a estar solamente incluyendo los pilares básicos y tradicionales de la diversidad en términos de género, diversidad sexual, sino que vamos a estar conversando también las diferencias y el impacto que tiene lo sociocultural, la etnia, Claro. ¿sí? Y cada uno de estos ejes. Luego vamos a tener un módulo sobre violencia de género, que va a estar a cargo de Giselle Don. Giselle Don es una socióloga, consultora en temas de violencia, tema que está lamentablemente resurgiendo, impactando negativamente no solo en la sociedad, sino también en las organizaciones, haciendo un foco también en el convenio 190, que muchas organizaciones lamentablemente no lo aplican, y la semana pasada te había compartido, ¿no?, un link de un fallo, no sé. Es cierto, sí. De una De un cadena de fallo supermercados importante. a una cadena de supermercados justamente por un tema de violencia y la hicieron corresponsable, ¿sí? Y después vamos a tener un conversatorio con diferentes organizaciones que están trabajando en la inclusión de la diversidad en sus empresas y alianzas estratégicas con organizaciones del tercer sector. Por ejemplo, va a estar participando Arredo, ¿sí? Va a estar participando un joint venture que se llama Eidos, que es un acuerdo entre Accenture y el BID, ¿sí? Para llevar adelante la inserción laboral de menos 25 y más 45, segmento al cual no pertenezco. Y los últimos dos, este es presencial, y el último encuentro, el anteúltimo encuentro va a venir Ana Traverso. Ana Traverso es la presidenta de la Comisión Internacional de Bienestar Laboral. Ella está trabajando en Naciones Unidas y va a estar también dando una charla sobre lo que es salud y bienestar emocional. Y la última encuentro voy a estar trabajando yo todo lo que son indicadores de gestión y estrategias vinculadas a la gestión de la diversidad, el bienestar y la definición de un dashboard o un tablero de comando con indicadores específicos a la estrategia de cada organización. Con lo cual va a ser casi una escuela unipersonal en términos de definición de indicadores de gestión. Y este es un poco el programa que vamos, como decíamos, vamos a estar comenzando el 19 de agosto, miércoles de 6:30 a 8:30. Quedan vacantes, quedan pocas vacantes, ¿sí? Y bueno, cualquier información al respecto, yo voy a estar dejando ahora el mail de contacto. Perfecto. Acá en el chat, ¿sí? Nos escriben y le respondemos todas las preguntas que quieran. Sí. Muy bien. Excelente. Luis, digo, un segundo nomás, Gustavo. Me parece que a veces no le damos la relevancia práctica que estos contenidos tienen. Hoy día, cualquier empresa que tiene una cadena de comercialización y clientes, como mencionaba, algún supermercado, algunas plataformas en Europa, etcétera, cada día más exigen certificaciones de calidad, como en nuestro caso, Fishes, Meta, una ISO 9001, una 14001, etcétera. Digo esto porque parece que hay temas que se ponen más o menos de moda, pero la moda no hace la relevancia de las cuestiones. Entonces, buenísimo, Luis, la verdad que tremenda la iniciativa, ojalá que salga, seguramente va a salir muy bien. Buenísimo, gracias, Mariano. Y esto es verdad, ¿no? O sea,
si nosotros apuntamos a la sostenibilidad y queremos adherirnos tanto al Pacto Global como a certificar nuestra empresa en su sostenibilidad, uno de los capítulos justamente es diversidad. Exacto, exacto. Con lo cual no es solo la diversidad como un tema de moda, sino es un tema hoy estratégico y de alta competitividad. Así es. Muy Perfecto. bien. Muchas gracias, Luis. Buenísimo. Bueno, Gracias a Luisito, ustedes. muchas gracias. Nos vemos y bueno, todos los que quieran inscribirse o alguna información, que nos contacten al mail certificacionday@adra.org.ar. Dale. Genial, Perfecto, abrazo muchas grande. gracias. Aquí está el Listo. link Chao, ahí en gente. el chat. Abrazo, luego. Luis. Muchas gracias, abrazo, saludos a todos. Una última parroquial, el 28 de agosto, en el Hotel Conque, en Mar del Plata, es el congreso de la filial de ADRA de Mar del Plata. Bueno, Mariano, ¿hace falta presentarlo a José? No, no, lo No, único no. que agregaría es lo único que me queda por decir es que es uno de los abogados más brillantes, y no porque tenga menos pelo, digo, es brillante de la generación nuestra, ¿sí? Y la verdad que para nosotros siempre es un honor tenerlo, porque es uno de nuestros grandes tenores, ¿no? Digo, no sé si es Plácido Así Domingo es, o sí. quién, pero creo que la capacidad para explicar los temas que tiene José es fantástica. Así que José, además de un Bueno, amigo, muchas Quiero gracias. aprovechar a recordar que José también es uno de los pollos del doctor Julián de Diego, que está pasando un mal momento y que le mandamos nuestros mejores deseos a Julián. Me sumo a Josecito. eso. Bueno, muchas gracias. Gracias por tus palabras, Mariano. por favor. Escúchame. Bueno, vamos a entrar en un tema que debe ser uno de los temas más áridos que debe haber existido o que yo recuerdo, por lo menos en los últimos tiempos, respecto a qué decisiones tomar sobre lo que la ley dice, que encima no lo dice con una claridad que nos permita definir fácilmente las cosas, ¿me entendés? Entonces tenés un problema que es primero tenés que definir qué es lo que te diría la ley que tenés que hacer y después si lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, A ver. lo primero que vamos a hacer es hacer un repaso por lo que dice la ley y lo que dicen las normas que después salieron reglamentarias y algunos antecedentes jurisprudenciales que trataron el tema. Y después trataremos de ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, más allá de las decisiones que cada uno tome respecto a su unidad de negocios respectiva, o cámara, o empresa, o a quien representen, si es que están involucrados en alguna negociación colectiva. Lo tienen que estar, ya sea como negociadores o como aplicadores de una negociación colectiva, de un convenio colectivo. Así que bueno, todo esto arranca ahí a principios de marzo de este año con la sanción y entrada en vigencia de la ley 27802, que como grandes temas, a los fines de lo que vamos a hablar ahora, establece tres cosas. La primera es, a los fines de la ultraactividad, que todos los que me están escuchando seguramente saben de qué se trata, pero si no lo resolvemos fácilmente, es decir, ultraactividad significa que algo se aplica, en este caso un convenio colectivo, más allá de la fecha de vigencia otorgada por las partes a esa norma y hasta tanto no sea reemplazado por una nueva que la reemplace, ¿no? Conforme los órdenes de sucesión de convenios que establece la ley. Hasta la entrada en vigencia de la ley 27802, los convenios se mantenían íntegramente ultraactivos, no habría gran discusión al respecto. La ley 27802 dice, señores, solo tienen vigencia retroactiva las cláusulas que establecen condiciones de trabajo, que son las que en la jerga se conocen como normativas, y el resto de las cláusulas, que son las obligacionales, finalizan al cumplirse el plazo establecido, salvo que las partes hubieran acordado extender la vigencia de estas últimas. ¿Ok? O sea, para las normativas no es necesario que las partes digan, vencido el plazo otorgado del convenio, van a seguir vigentes, porque esto lo prevé la propia ley. Pero para las obligacionales, sí se requiere que las partes, si no quieren que caigan o que dejen de aplicarse o ser exigibles a partir del momento del cumplimiento de la fecha de vigencia, tienen que pactar expresamente la prórroga. Es algo que
porque ¿qué es obligacional? Básicamente, el decreto 407 hizo una interpretación amplia y dice que es cláusula obligacional todas aquellas que establecen aportes, contribuciones, cuotas o cualquier otra carga a favor de las partes signatarias o de terceros. Y hacen una descripción enunciativa, digamos, donde ponen dentro de eso los aportes, las contribuciones, las cuotas, las retenciones, los fondos o cualquier otra carga económica en favor de las partes signatarias o de entes, asociaciones, fondos o instituciones creadas, sostenidas o administradas por disposiciones convencionales. Cualquiera sea la denominación que tengan estas. Y ya sea que prevean prestaciones accesorias o instrumentales para los trabajadores empleadores comprendidos acá. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos por definición? Tenemos por definición que si nosotros tenemos que ver cuál es el convenio colectivo que se aplica o los convenios colectivos que se aplican dentro del ámbito personal y territorial de nuestra empresa o de nuestra actividad, para ver si esos convenios prevén que todas aquellas normas que establecen cuotas, o sea, aportes o contribuciones de cualquier naturaleza, están o no vigentes. Esto es digamos, un estudio que hay que hacerlo, es casuístico, caso por caso. Saben que ya existen convenios que han establecido la prórroga de sus vigencias, como por ejemplo el convenio de comercio, el convenio de sanidad. Entiendo que algunos convenios metalúrgicos también lo han hecho. O sea, se han puesto de acuerdo las partes signatarias, es decir, este convenio colectivo en todo, o al menos en sus contenidos económicos, van a encontrarse vigentes hasta tal fecha. Por ejemplo, Sanidad lo hizo hasta el 31 de enero del año que viene. Comercio lo prorrogó hasta el año 3031, si mal no recuerdo. Digamos, entonces cada convenio, esto se ha visto más que nada en convenio de actividad, puede traer una prórroga. Hay que ver qué sucede con otros. Hasta el 3031, che, el de comercio. Si mal no recuerdo, hasta 3031, sí, ahora te los confirmo enseguida. Digo, el 3031 tenemos 1000 años 2000, más. no, 3000 me parece un poco mucho. Perdón, 2031, tenés razón. No, pero ya, estaría bueno. ¿sabes por Yo qué? creo Porque que por ahí estaba en la intención. Y también por ahí la influenciado. intención del amigo Cavalieri de estar vivo en el 3031. Bueno, estaba influenciado porque es mucho igualmente, ¿viste? Pero ¿cómo se llama? Sí, 2031. Gracias por la corrección. Bueno, entonces, lo primero que hay que verificar entonces es, de las cláusulas que me imponen a mí obligaciones o a mis trabajadores de contribuciones o aportes a favor de los sindicatos signatarios del convenio colectivo, ¿cuáles están vigentes y cuáles no? Lo que después tengo que ver es qué alcances tienen esas contribuciones y aportes y hasta qué punto están sujetas a un tope determinado o a una base de cálculo determinada. Vamos a distinguir contribuciones a sindicatos, contribuciones a cámaras empresarias, aportes a sindicatos derivados de la condición de personal encuadrado en convenio, aportes a sindicatos derivados de la condición de afiliados a sindicato, ¿okay? De trabajador que está afiliado positivamente al sindicato. Entonces, primero, sí. José, ¿vas a hacer alguna precisión sobre el tema de INACAP con el de comercio? Podemos hablar un poquito de INACAP, sí. Haceme acordar listo. si no lo tengo, saco, dale, porque lo han preguntado, dale. Sí, perfecto. ¿Qué sucede con contribuciones empresariales a favor del sindicato? La amplitud con la cual se había reglamentado el tema de las... En primer lugar, vamos a lo que claramente está topeado. Contribuciones empresariales a favor de entidades patronales signatarias del convenio colectivo aplicable en el marco de la empresa a la cual yo pertenezco, tienen un tope. ¿Cuál es ese tope? El 0,5. ¿Qué decía la ley? Que era sobre las remuneraciones de los trabajadores.
y que está claro, porque lo decía una norma anterior, que es solamente a cargo de las empresas que están afiliadas a la Cámara Empresaria a la cual están cotizando. No para las no afiliadas. O sea, es obligatoria para la afiliada, la no afiliada, el pago es voluntario. Claro. Ajá. Entonces, contribuciones, aportes a favor de los sindicatos de los trabajadores, o sea, de parte de los trabajadores, decía la ley, 2% de las remuneraciones de los trabajadores. ¿Ok? ¿Qué estaba claro desde el principio? Estaba claro que los aportes que los trabajadores realizaban en su condición de afiliados al sindicato o que estaban vinculados con beneficios que ellos recibían por su condición de afiliados, o sea, vieron que hay a veces convenios que prevén seguro de sepelio o turismo, exactamente, cuestiones así que por ahí prevén aportes adicionales, esos aportes no estaban sujetos a ningún tipo de tope. ¿Ok? ¿Dónde había dudas? Había dudas en las contribuciones empresariales a favor de los sindicatos. Nosotros, digo, el estudio al cual pertenezco, está escrito, así que no es que estoy vanagloriándome de nada que no lo hayamos escrito. En su momento dijimos, no señores, acá no hay tope, porque las contribuciones empresariales a favor de las asociaciones sindicales previstas en convenios colectivos de trabajo no están reguladas por la ley de negociación colectiva, sino que están regulados por la ley de asociaciones sindicales propiamente dicha, por el artículo 9 de la ley de asociaciones sindicales. Entonces nosotros dijimos, lo que se modificó fue el artículo 9 de la ley de negociación colectiva, que era la que establecía los aportes, que se llamaban aportes solidarios, digamos, ¿no? Los aportes que hacían trabajadores afiliados y no afiliados por pertenecer a un convenio colectivo de trabajo determinado a favor de los sindicatos signatarios. ¿Ok? Pero no las contribuciones empresariales. Esto que acabamos de decir recién se terminó aclarando en un decreto que tiene poco más de una semana de vigencia, ¿sí? O 2 semanas de vigencia, que es el decreto 612. ¿Ok? Entonces, para ir poniendo esto en orden, contribuciones empresariales a cámaras empresarias tiene un tope. Contribuciones empresariales a favor de los sindicatos, por el concepto que sean, no están topeadas. Aportes de los trabajadores en su condición de afiliados o derivados de su condición de afiliados a favor de sindicatos no están topeados. Aportes de los trabajadores comprendidos en convenio colectivo de trabajo a favor de los sindicatos tienen un tope. El tope que establece la ley 27802 es, en el caso de los aportes empresariales a favor de cámaras empresarias, es del 0,5% de los trabajadores comprendidos en el ámbito de ese convenio. O sea, mejor dicho, de los trabajadores míos comprendidos en el ámbito de ese convenio, ¿no? De la empresa que tiene que realizar la contribución. En el caso de los aportes solidarios, era el 2% de las remuneraciones de los trabajadores, alcanzados por ese aporte solidario. Cuando se dicta el decreto reglamentario, en una norma que claramente generó una gran polémica, se dijo, primero, lo primero que se aclaró es que este tope era de aplicación automática y que los convenios te tenían que ajustar tenían que ajustar su contenido a lo que decía la norma, y si no lo hacen, el empleador igualmente cumplía realizar las retenciones y depósitos hasta el tope previsto en la ley. ¿Ok? O sea, te decían, no importa lo que diga el convenio, si vos como empleador estás realizando los aportes hasta el tope comprendido en la ley, estás cumpliendo con lo que dice la ley, no debería ser sujeto de un reclamo por diferencias de aportes. Respecto al tope global, respecto al tope, se decía, es global, este 2% comprende cualquier tipo de aporte que se pueda llegar a realizar con destino al sindicato como consecuencia del convenio colectivo de trabajo. Acuérdense que no están comprendidos los aportes
empresariales, ni tampoco los aportes de los trabajadores afiliados. Y porque que era lo que se pretendía desde la norma, que si yo tenía un aporte por solidaridad que era de un 3%, que no lo termine dividiendo y diciendo, bueno, a partir de ahora el 2 es por solidaridad y el 0,5 es para una contribución destinada a tratar de darle un nombre distinto, ¿está? Cuestión. Y lo que dijo el decreto 407 es que la base de cálculo estaba constituida de ese 0,5 en el caso de las contribuciones empresariales y ese 2% en el caso de los aportes solidarios por el salario básico convencional. Constitucionalidad de esto, de dudosa, tirando a nula, porque finalmente lo que están haciendo es exactamente, a una ley que te está estableciendo en forma genérica que lo que vos tenés que contribuir se tiene que calcular sobre las remuneraciones, bajar eso al concepto de salario básico convencional de la categoría a la cual pertenece el trabajador significa claramente ir en contra, por lo menos en mi interpretación, de lo que dice decía la ley. el texto de la ley. Exactamente. Finalmente, para terminar con este pequeño cuentito, hace 2 semanas atrás, el 20 de julio, sale publicado el decreto 612 del 2026. ¿Qué es lo que dice? Primero, claramente se deja aclarada esta cuestión que veíamos que había generado alguna duda cuando sale el decreto 407, y dice, el financiamiento de los empleadores a los sindicatos no tiene tope. ¿Ok? O sea, se pacta en el marco de la autonomía de las partes, se pacta o no se pacta, y lo que se pacta como porcentaje destinado a ser abonado de parte de las empresas a favor de los sindicatos no está sujeto a tope alguno. Por supuesto, se ratifica lo que ya dice el artículo 9 de la ley 23.551, que esa plata tiene que estar sujeta a un fin específico vinculado con, digamos, lo que es digamos, beneficios a favor de los trabajadores afiliados a los sindicatos, y por otra parte tiene que ser sujeta a una administración separada de la administración general, o sea, tiene ciertas reglamentaciones, ciertos requisitos que cumplirse en la administración de estos fondos y en el destino que se le da a ellos, que permitan la inspección del destino de los mismos como para que no se mezclen con otros fondos. Sabemos que, que valga la redundancia, sabemos que en el fondo muchas veces estos fondos están destinados a obra social o a otros, ¿cómo se llama? A otras iniciativas que no son específicamente sostenimiento del sindicato propiamente dicho. Pero bueno, la realidad es que se supone que se requiere que tengan una administración por separada y que estén destinadas a fines específicos. El financiamiento de los empleadores a instituciones empresarias se ratifica que tiene el tope de 0,5 y que solamente los empleadores afiliados a las cámaras están obligados por estas cláusulas. O sea que quien no esté afiliado a la cámara no está obligado al financiamiento. Siempre estamos hablando de contribuciones que están previstas convencionalmente, ¿eh? O sea, no estamos hablando de la cuota que quizás una empresa paga por estar afiliada a la Cámara Argentina de Comercio, ¿me entendés? Estamos hablando de fondos derivados de lo que puede llegar a ser una contribución empresarial prevista en el convenio colectivo. Otra vez, obligaciones del convenio, ¿no? Obligaciones del convenio, exactamente. Claro, y el financiamiento de los trabajadores a los sindicatos, como dijimos, si están afiliados o se trata de beneficios relacionados con esa afiliación, no están topeados. Para quienes no estén afiliados, o que el beneficio surja de lo que puede llegar a ser la aplicación de convenios, la mera aplicación de convenio o el encuadramiento del trabajador en el convenio, la base ahora ya no es solamente el salario básico convencional, sino que también está integrada por el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional. ¿Ok? Ok. Ahí la norma, con el afán de aclarar, desde mi punto de vista, oscurece. Porque dice, no integrarán en la base de cálculo conceptos que no constituyan retribución normal, habitual y de percepción mensual correspondiente a la categoría convencional del trabajador,
y pone a título de ejemplos premios, bonos, participación en ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas, esto es importante, y todo otro concepto, cualquiera fuera su naturaleza jurídica, que no se abone en forma normal, habitual y mensual. A ver, para tratar de hacer un ejercicio sobre la base de lo que está dicho acá y poder sacar una conclusión. Lo primero es que la definición dice, tienen que tratarse de sumas de origen convencional. Sí. ¿Ok? Entonces, claramente, para ponerlo en concreto, el plus vacacional no es de origen convencional, lo regula la ley de contrato de trabajo. Ujú. El sueldo anual complementario no es de origen convencional, aparte de no ser mensual, o sea, no es de origen convencional, lo regula la ley 23041. La hora extra no es de origen convencional, ¿ok? Con lo cual uno podría decir que la Sí. hora extra tampoco integra la base de cálculo del cálculo de este 2%. Participación en las ganancias, en Depende. En principio algún caso. tampoco. Bonos, puede ser que haya algún bono, por ejemplo, en los convenios de luz y fuerza, la bonificación anual por Vale. la BAE, la famosa BAE, no me sale el tercer monto, pero en general estamos hablando de, hay muchos bonos que se pagan que no tienen origen convencional y premios más o menos lo mismo. Entonces, yo diría que en la interpretación que me parece más razonable es, cuando los rubros son mensuales, normales y habituales, y corresponden están regulados convencionalmente, para mí forman parte de la base de cálculo. Cuando esos rubros o no son normales, o no son habituales, o no son de percepción mensual, o no corresponden al convenio colectivo de trabajo, o sea, es o sea, Sí. quiere decir, están regulados por fuera del convenio colectivo de trabajo, no integrarían ese 2% que se toma como base de cálculo del tope. Ujú. Nuevamente, si me preguntan a mí, el decreto, si bien amplía la base de cálculo que traía aparejado el 407, todavía sigue siendo de dudosa constitucionalidad, porque sigue restringiendo el concepto de remuneración de la ley 27802. Ajá. Ahora, ese es un tema en donde estamos hablando de un tecnicismo, ¿no? Hoy, si yo quiero aplicar la norma tal cual como está redactada, yo tengo una norma vigente que prevé que yo tengo que tomar un tope sobre esa base que acabamos de mencionar recién. ¿Está bien? Ujú. Y si yo lo hago, está bien. Después que haya alguien que venga y que me lo discuta y que eventualmente haya un tercero que termine resolviendo a favor de quien me lo discute o a favor mío. Pero yo en principio hoy, si yo retengo de la forma que prevé el decreto 612, estoy reteniendo conforme a una norma positiva vigente. Ujú. Y se ratifica por el decreto 612 que los convenios tienen que ajustarse a todos estos conceptos. De hecho, ahora les voy a contar algunas cosas que están sucediendo, sin perjuicio de lo cual, si no lo hacen, el empleador cumple igual al realizar las retenciones y depósitos hasta el tope previsto en la ley. Ajá. Yo tengo en este momento en trámite 2 o 3 convenios colectivos de empresa, en trámite de homologación, Sí. firmados antes de la entrada en vigencia de la ley, donde hemos recibido sendos dictámenes de la Asesoría Técnica Legal de la Secretaría de Trabajo diciendo, respecto a los convenios colectivos presentados, tienen que ajustarse a lo previsto en la ley 27802 y en el decreto, 407. Cuando me llegaron los dictámenes todavía no Claro. existía el 612. 612. Pero digamos, el Ministerio de Trabajo está activo en aquellas negociaciones en curso donde se presentan convenios colectivos para revisar y exigir o requerir que las partes se ajusten a lo que prevé las normas vigentes. Ujú. Algunos temas como saben, que son particulares, pero que pueden llegar a ser importantes tener en cuenta. Primero, estos son topes, o sea, no son normas que sustituyan en forma automática lo que dicen los convenios colectivos de trabajo. ¿Está claro? Lo digo porque hay muchos convenios colectivos de trabajo, por ejemplo, por lo menos que yo conozco, que tienen un 1% de las remuneraciones totales como base de cálculo de los aportes solidarios. ¿Está? Ujú. Ujú.
Entonces, lo que yo le estoy diciendo a mis clientes que tienen convenios de esta naturaleza es decir, van a tener que hacer un cálculo comparativo entre ese 1% de la remuneración, de la totalidad de las remuneraciones y el 2% de estas remuneraciones normales, habituales, de frecuencia de pago Sí. mensual de origen convencional para ver, actúa como una suerte de mínimo imponible, o sea, de tope, digamos, de tope de imposición, ¿se entiende? Ujú. Entonces, si el Sí. 1% del total de las remuneraciones me termina dando menos que el 2% de esto, yo pago lo que dice el convenio. ¿Está Claro. claro? O sea, y cumplo con eso. Tendré que ajustarme al tope si la cuenta que a mí me da lo que dice el convenio termina dando más que lo que prevé la ley. O sea, igual o inferior a. Exactamente. Ahora bien, entonces, volvemos a hacer una repetición para cerrar temas normativos. Ujú. Cláusulas obligacionales, interpretadas por la ley en un sentido amplio, tienen vigencia durante el tiempo que las partes lo puedan haber pactado. ¿Ok? Eso, como yo les acabo de decir, está motivando que en muchos casos se estén celebrando acuerdos donde donde las partes digan, esto se prorroga hasta tal fecha. Fíjense, porque hay convenios incluso celebrados antes de la entrada en vigencia de la ley 27802, donde las partes tuvieron la previsión, o no sé si la previsión o el estilo para escribirlo de esa manera, en donde dice, más allá de la vigencia, todas las cláusulas de este convenio van a continuar vigentes más allá del plazo previsto hasta tanto sean reemplazados por otras. Y a mi entender, esa frase, o similar, donde las partes dijeron, che, más allá de la fecha de vigencia, esto va a seguir vigente, es una cláusula suficientemente, o sea, homologada por el Ministerio, es lo suficientemente firme o segura como para poder oponerlo a este criterio de la ultraactividad caída. O sea, digo, por Ok. parte de quien le interese que esto siga vigente, ¿no es cierto? Que Exacto. normalmente es el que recibe los fondos. Entonces dijimos, contribuciones de los empleadores a los sindicatos no tienen tope, contribuciones de aportes de los trabajadores afiliados a los sindicatos o derivadas de su condición de afiliados no tienen tope, contribuciones de las empresas a las cámaras que las representan en las negociaciones colectivas a las cuales se encuentran afiliadas tienen un tope del 0,5%, calculado sobre la misma base que vimos recién de los aportes de solidaridad, y aporte de los trabajadores derivados de su condición de encuadrados en convenio colectivo, por estar encuadrados en ese convenio colectivo de trabajo, que no tienen que ver con su condición de afiliados al sindicato, tope del 2% calculado sobre la remuneración mensual normal y habitual de origen convencional. Este es el esquema. Frente a esto, varios sindicatos salieron a interponer acciones judiciales para tratar de obtener medidas cautelares como saben, que les permita suspender los efectos de esto. Entonces yo les voy a contar los 3 casos que yo tengo en mi conocimiento. Siempre está bueno para ustedes interiorizarse sobre los sindicatos que les interesan respecto a los convenios colectivos que aplican, si han hecho algo o están haciendo algo para tratar, o ya sea de prorrogar la vigencia de las cláusulas obligacionales y o ajustar los montos a abonar a lo que prevé la ley y o iniciar una acción judicial destinada a obtener una medida cautelar que suspenda la aplicación. Camioneros inició una acción declarativa donde pidió una medida cautelar contra cámaras signatarias del convenio colectivo de la actividad, el 4089, de resultas de la cual el juzgado 30 ordenó la suspensión de los artículos 131 y 133 de la 27802 y de los artículos 5, 6 y 7 del decreto 407 en el ámbito del convenio colectivo 40/89 o aquel que lo modifique en el futuro. Esto es básicamente el tema de la caída de las cláusulas obligacionales por vencimiento del plazo y básicamente el topeo, por decirlo de alguna manera, de lo que pudieran llegar a ser los aportes de solidaridad destinados al sindicato por parte de los trabajadores comprendidos en convenio. Vamos a ver, exactamente.
Bueno, después, bueno, también la medida cautelar ordenó la suspensión del tope de las contribuciones empresariales de las empresas a las cámaras empresarias signatarias del convenio. Si yo no me equivoco, el 4089 no tiene ninguna contribución empresaria con destino a las cámaras signatarias del convenio, pero eso en todo caso No. lo Yo tendrán que tampoco revisar. recuerdo. No, no lo tengo presente. Me parece Pero que qué no, pero seguro que casualidad, no. que Siempre tengo presente el de metalúrgico, ¿viste? Que es el ejemplo que uno utiliza. Eh, bueno, el sindicato de vídeo también promovió una medida, digamos, una acción de amparo, de resulta de la cual, contra la Cámara de Fabricantes de Vidrio, de resulta de la cual se ordenó una medida cautelar donde se ordenó a la Cámara y tanto a la del vidrio como a las distintas cámaras signatarias del convenio colectivo, que se abstengan de desconocer, limitar, suspender, discontinuar, modificar unilateralmente, instruir el incumplimiento, promover la falta de pago y reputar inexigibles las cláusulas convencionales previstas en los artículos 64 y 65 del convenio colectivo de la actividad, digamos, que es un poco más específica y no sé si esto, ¿cómo se llama? Está bien, pero básicamente lo que están diciendo es sigan pagando sin tope los aportes y contribuciones que siguen pagando a favor de los sindicatos en función ¿cómo se llama? Del convenio colectivo. Y por último, en lo que quizás por el volumen de gente involucrado es la más importante, está la medida cautelar que dicta el Juzgado Federal Civil y Comercial de San Martín en una acción judicial, en un amparo promovido por el Sindicato de Empleados del Comercio de San Martín, donde dispone la suspensión de la aplicación de los artículos 131 y 133, perdón, de la Ley 27802, o sea, los que establecen la caída de las cláusulas obligacionales y los que establecen topes para los aportes de solidaridad y aportes de las cámaras empresarias a favor de las entidades empresariales. Ok, y dice, donde se establece la plena vigencia y exigibilidad de todas las cláusulas convencionales, normativas y obligacionales, en especial aquellas relativas a aportes y contribuciones sindicales. Esto motivó, no sucedió esto con camioneros, no sucedió esto con vidrio, hasta donde yo conozco, pero sí motivó que el Ministerio de Capital Humano, la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo y Relaciones de Trabajo, dictara una disposición específica en el caso de comercio, en virtud de una homologación que había dictado del acuerdo, no este último, sino el que lo precedió, salarial, en donde habían hecho una mención a la necesidad de ajustarse a lo que preveía la ley 27802, en donde dicen, bueno, la homologación y las limitaciones previstas en la homologación deben interpretarse conforme los alcances y durante la vigencia de la medida cautelar dictada en los autos tal. Con lo cual lo que está diciendo es, sigue vigente la homologación, pero en aquellos casos en los cuales el Ministerio dijo que las contribuciones, los aportes, perdón, patronales de los empleados a favor del sindicato estaban sujetos a la limitación prevista por la ley, debe estarse a lo que dice la medida cautelar durante la vigencia de la misma. La medida cautelar se dictó con una vigencia de 6 meses, que si mal no recuerdo, por la fecha de dictado, creo que está venciendo por el mes de noviembre. A ver, estamos en marzo, junio. Sí, si mal no recuerdo, por el mes de noviembre. Así que, bueno, mientras tanto habrá que ver qué es lo que sucede con la negociación colectiva y con todas estas normas. Algunas misceláneas. A ver, Es complejo, José, ¿eh? muy complejo, muy complejo. O sea, es complejo. Primero, es complejo porque es casuístico, ¿viste, Gustavo? O sea, tenés tantos casos como convenios colectivos de trabajo tenés. Es difícil establecer una
viste, todo el mundo dice, bueno, entonces todas las cláusulas obligacionales se cayeron, porque nadie tenía como existía la ultraactividad, nadie Claro, tenía la prevención de establecer que los convenios siguieran vigentes hasta tanto sean reemplazados por otros. No lo escribían porque ya lo decía la ley. Y sin embargo, cuando salió el tema y yo me puse a leer, convenios de empresa, algún convenio de actividad, me encontré con un montón de convenios que lo preveían expresamente, con una cláusula que decía claramente, señores, todas las cláusulas que surgen del presente convenio van a seguir vigentes hasta tanto no sean reemplazadas por otra, ¿está? claro. Por otro convenio. Después están los conflictos que genera el tema de las diferencias sobre el tema del cálculo de los aportes entre lo que es la base que establece la ley y los sucesivos decretos. Y otra cosa que es muy importante es decir, bueno, a ver, ¿y si yo tuviera que tomar una decisión y decidir con quién me peleo? No sé si está bien expresado, ¿viste? Pero A decir, ver, dale. qué riesgo tomo, ¿viste? Entonces yo Sí, digo, si yo esto no lo aplico, ¿quién es el sujeto legitimado a reclamarme? El trabajador. la persona, sí, O tal cual. sea, aquel que haya visto, haya sido sujeto a una retención que va más allá de lo que dice la norma. Ujú. ¿Ok? Entonces, suponete que venga el trabajador y te diga, che, vos me tendrías que haber retenido 40.000 pesos y me retuviste 60. Me debes 20. Ujú. ¿Viste? La acción judicial no se la va a iniciar el sindicato, me la va a iniciar a mí, porque Así yo es. fui el que actuó como agente de retención. Ujú. Y después, suponete que yo se lo pague. Diga, no, está bien, bueno, mira, me equivoqué, te pago. O si hay una sentencia donde un juez me dice, usted debió haber cumplido con lo que decía la norma vigente. Yo me voy a dar vuelta. ¿Lo voy a poder recuperar del sindicato? ¿Entendés? O sea, el No. sindicato va a venir y me va a decir, alguien me apuntó ahí y me dijo, no. Pienso que va a generar una dificultad grande. Entonces yo estoy sumando un primer riesgo si yo no cumplo con lo que dice la norma, que es que le estoy reteniendo de más a gente que me puede decir, che, hay una norma positiva que dice una cosa distinta de lo que vos estás haciendo. ¿Me dejás agregar algo? Sí, Con el particular diseño de policía de trabajo, ¿sí? muy bien. A nivel provincial, además, tenés grandes posibilidades de que te llegue una linda multa, ¿no? Bueno, vos sabés que el otro día alguien me preguntó y me dijo, no, decime todo, ¿viste? Cuando te dicen, decime todo, 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 que a mí me agarra como una especie de, porque uno siempre siente que algo le puede llegar a faltar. Y me puse a ver la 25212, el Pacto Federal de Sí, Trabajo, exacto. y claro, está calificado como multa grave los incumplimientos que vos hagas sobre el monto de pago de las remuneraciones. No te dice si le pagás poquito menos o si No, le no. pagás mucho menos. Y acá el tema es que vos, si le vas a pagar menos, le vas a estar pagando menos porque no vas a estar cumpliendo con una norma positiva, ¿viste? Ujú. Entonces después tenés que salir vos a cuestionar si esa norma positiva es constitucional o no es constitucional. O sea, son riesgos que uno tiene que analizar a la hora de saber. Y bueno, la multa grave, para los que no recuerdan, oscila por cada trabajador afectado entre el 30% y el 200% del valor del salario mínimo vital vigente en el momento que te constatan la infracción. Y Ujú. tienen 2 años para infraccionarte. O sea, es un plazo de prescripción de 2 años. Lo que vos retuviste mal hoy o pagaste de menos hoy, te pueden venir dentro de 2 años a decirte no cumpliste y así sucesivamente. Entonces, es un tema. Hay que sentarse con el convenio colectivo que uno aplica, leer qué es lo que hay, hablar con la Cámara Empresaria Signataria para ver si hay novedades, si ellos tienen una posición tomada. O sea, yo creo que acá hay que tener buena información respecto a lo que está haciendo el sector al cual uno pertenece. Ujú. Bueno, consultar a quien tengan que consultar para ver si hay alguna medida cautelar o algo de parte del sindicato signatario del convenio o de la Cámara, si fuera un aporte de la Cámara que pueda llegar a restringir. Ahora voy al tema de la INCACAP de que plantea Gustavo. Y después, bueno, tomar una decisión sobre la base de lo que prevé el decreto, de cuál es la base que... Y ahí alguien preguntaba, ¿y esto lo tendríamos que hacer todos los meses, el cálculo? Bueno, a ver, si vos tenés algo que te pueda llegar a generar un conflicto, o sea, si vos, no sé, lo hago en términos prácticos, si vos tenés un convenio que te dice que tenés que retener el 2,5
de todo. Y la norma te dice que tenés que retener el 2% de cierta cantidad de rubros, no tenés que hacer ningún cotejo porque ineludiblemente el 2,5 de todo siempre te va a dar más que el 2 de cierta cantidad de ciertos rubros. Yo el ejemplo que di del cotejo estaba dado por convenios colectivos donde por ahí vos tenías el 1 de las remuneraciones y ese 1 de las remuneraciones te daba menos que el 2 de los rubros que vos acá estás mencionando, ¿viste? Entonces, pero no necesariamente tenés que cotejarlo todos los meses y ya sabes de movida que vas a tener una diferencia entre uno y otro. INCACAP, Gustavo, INCACAP, primero hay una discusión, sí. INCACAP hay una medida cautelar que estaban tratando de ampliar. Hasta la semana pasada yo no había tenido novedades. Las cámaras empresarias que la habían iniciado, que eran, si mal no recuerdo, la de Cámara Argentina de Comercio, bueno, 2 o 3 cámaras signatarias, que en su momento había dicho que se suspendía la aplicación del tope sobre lo que podía llegar a ser el aporte de la INCACAP. Hasta donde yo entiendo, esa medida cautelar sigue vigente, pero hay que estar arriba del tema y averiguarlo, como las cámaras signatarias de 130, para ver cuál ha sido la evolución de esa medida cautelar. Muy bien. Sí. Perdón. Dale, Mariano, por favor. Sí. ¿Alguna pregunta más en el chat? A ver, perdón. Hay una de Asigemi, que creo que es la de minería, ¿no? El jerárquico de mineros dice, para quienes tenemos el 1% de aporte solidario... No, esa no, perdón, ¿eh? Había una que había leído... Sí, Asigemi tiene aporte solidario del 2% para los trabajadores por uso del CCT. Debo dejar de retenerlo. ¿Desde qué mes le informa al gremio o directamente dejo de hacerlo? Digo para reiterarlo un poco, José, lo que dijiste al principio. Está buenísimo. Vos sabés que es una cámara que atendemos nosotros en el estudio, que la atiende Javier Adrogué, que no lo tengo a mano a este momento, porque ojalá que diga lo mismo que yo. A ver, si están, hay que ver, porque hasta donde tengo entendido, y eso lo tendrías que chequear, ¿cómo se llama? Yo tengo entendido que lo iban a prorrogar, o sea, que iban a prorrogarlo, y que no sé si lo iban a ajustar, pero es un tema que lo tendrías que ver con la Cámara, para ver si hubo alguna novedad. Esa es la pregunta que teníamos. Y yo tengo una más con los fondos compensadores que intuyo la respuesta. Sí. Si pueden llegar a tener o no alguna afectación los aportes de contribuciones establecidos por los mismos. O sea, es que yo los fondos sí, para mí los fondos compensadores, a ver, está buena la pregunta. Yo creo que no están alcanzados. Porque para mí tienen un origen distinto al origen convencional. Después lo tenés ahí regulado, viste, muchas veces en el convenio, porque está plasmado en el convenio, pero por ejemplo, los que creo que son de conocimiento común, que son todos los de luz y fuerza, esos telefónicos, se generaron con normas generales que no necesariamente eran convencionales, ¿entendés? Y por otro lado, no recuerdo cuál, pero en algunos casos se exigía la afiliación al sindicato para que vos pudieras acceder al aporte del fondo compensador, al beneficio del fondo compensador. Con lo cual ya tu condición de afiliado o de aportante al fondo compensador requiere como condición previa, en algún caso, tu condición de afiliado al sindicato, lo cual ya da por tierra con el hecho de la aplicación del límite, ¿viste? Lo mismo me pasa con el tema de los aportes a la mutual, ¿viste? Porque vos, o sea, cuando vos estás aportando a una mutual, ¿por qué aportás? Porque estás afiliado a la mutual. No estás aportando como consecuencia de tu pertenencia al convenio colectivo, ¿viste? Claro. Incluso la mutual puede o no ser de gestión sindical, en algunos casos. Exactamente, sí, Muy bien. exactamente. Así que bueno. Bueno, vi que muchos hablaban de tema del cuadro. Yo no vine con un cuadro, vine a hablar, solamente más o menos tenía como una ayuda de memoria, pero les puedo armar un cuadro, podemos armar un cuadrito. Y yo se los paso después a Mariano y Gustavo para que lo vean. Dale. Y lo vamos a, cuando subamos la grabación al canal de YouTube, esto para todos, cuando seguramente esta semana subamos la grabación de este spot laboral al canal de YouTube de ADRA, acompañaremos con un link para un Google Drive donde va a estar el cuadro este del doctor Muñoz.
Perdón, del doctor Zavala. Muy bien. Si mañana se Confundí labura. al gallego con el vasco, mira. Bueno. Bueno, muy bien, José. Finalmente que vamos a hablar de la atractividad, nada, se comió todo esto. Che. Es un tema, Mariano, ¿eh? Sí, no, a ver, yo agradecido que José se haya extendido la hora completa para dar un poco no, suficiente Sí, claridad sobre este tema. La tal que no cual. está Sí. acá es porque no existe, digamos, ¿no? O sea, se explicó hasta último detalle y la otra hay que ir averiguándola con ver en mano. Creo que nos queda para una próxima invitación a José, a Pancho, que ahí lo veo. Hola, Pancho. Ujú. Y a otros notables, digo, volver sobre el tema de cómo nos paramos delante del tema, delante de las convocatorias que está ya realizando trabajo para Sí. la renegociación de los convenios colectivos. Aunque sea, nos gustaría, José, Tal cual. una reflexión sobre esto. Pero ¿cómo Hay venimos algo, con eso? Sí. mirá, yo lo que te cuento, lo que vengo viendo, también es empírico, ¿no? Primero, en las homologaciones de los convenios de sanidad y de comercio, trabajo en donde se prorrogaron, como les dije al principio, hasta el 3031 eran. Se prorrogó el convenio por un milenio más. Trabajo dijo, ok, con la cláusula tal, pero eso no releva del cumplimiento de lo previsto en el artículo 127, si mal no recuerdo, de la ley 27802. Como diciendo, muchachos, igualmente van a tener que sentarse a negociar. Bueno, veremos a ver las partes signatarias qué es lo que Muy dicen. bien. Sí. Hay convenios de empresa, empezaron primero con una ronda de 400 convocatorias más o menos, en la mayoría de los casos eran convenios de actividad o de rama de actividad, donde hay muchas cosas por definir, entre ellos ámbitos digamos, de negociación. Por ejemplo, para los que son del sector eléctrico, se convocó a un montón de empresas, tanto de generación como de transporte, como de distribución, a negociar la renovación del convenio 3675, que es el convenio de actividad, de actividad eléctrica, digamos, ¿no? De todo el país. Todos alguna vez los que hemos pasado por el sector eléctrico, desde adentro o de afuera, lo hemos administrado o hemos tenido los conflictos que generaba la reivindicación de la aplicación del 3675. Bueno, yo digo, si yo soy de una empresa y me citan a negociar un convenio de empresa, primero, la citación a negociar no está previsto que requiera necesariamente ninguna presentación en particular, ni la constitución de una comisión negociadora en un plazo determinado, ni nada por el estilo. De hecho, si uno habla con las autoridades de trabajo hoy, te dicen, todavía no sabemos, me está sonando un teléfono que mío no es. Ahí estamos bien. ¿Estamos bien? Espera, a ver. No, déjame ver porque tengo yo algún problema acá. Ah, ya sé, espera, ya sé dónde viene mi problema, de acá. Ahí está. Entonces, lo que yo he escuchado decir de trabajo es, por ahora lo que estamos haciendo es convocar. Nuestra vocación es que las empresas y las cámaras y los sindicatos se encuentren y negocien. Pero no tenemos previsto cómo seguir todavía. O sea, no está previsto, por lo menos hace 15 días atrás, cómo seguir. Cuando se trata de convenios colectivos de actividad y me convocan a mí como empresa a integrar una comisión negociadora de convenio colectivo de actividad, yo soy proclive a decir, mira, yo tengo convenio de empresa, pero estos serían mis paritarios en el caso de que se constituya una unidad de negociación por actividad. Y les explico por qué. El orden de prelación de los convenios, establecido por la ley 27802 y ahora por la modificación de la ley 14250, pone el convenio de empresa por arriba del convenio de actividad. Yo no sé si esto va a seguir siendo así siempre, digamos. De hecho, hasta el año 2003, no digo que fuera así, pero había bastante jurisprudencia que así lo consideraba y sin embargo vino una reforma legislativa, la de la 25877, que dijo el convenio de actividad está por arriba de cualquier otro convenio. Entonces, yo lo que me parece y yo le digo a mis clientes es,
asegúrense tener un lugarcito en las negociaciones por actividad, si es que son convocados a participar de las mismas, y si no son convocados, fíjense quiénes son convocados y si pueden entrar, por sí o por las cámaras que los representen, porque hoy uno se dice, yo tengo mi convenio de empresa, no me preocupa lo que pase en la actividad. Pero no sabemos el día de mañana cómo se va a establecer el orden de prelación, entonces hay que estar. Yo siempre digo, donde uno piensa que más temprano, más tarde, puede llegar a tener efectos sobre la vida de la empresa, hay que estar. En el tema de tengo clientes que me dicen, yo acabo de firmar un convenio de empresa hace 2 años, no tengo la mínima intención de modificar absolutamente nada. Bueno, sentate con el sindicato y prorrogalo. Digamos, Claro. no está, si esa es tu intención. El tema acá es, de nuevo, no es que uno no pueda establecer parámetros generales, pero dependen un poco de lo que cada uno tiene como instrumento convencional. ¿Viste? Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, Así que estamos justo cumplidos en tiempo. Te agradecemos muchísimo a vos, José, la por favor, participación. al contrario, Eh, gracias que- por la invitación, como siempre. bueno, y quedamos en seguir viendo y retomando este tema en Dale, próximas sesiones o buenísimo. spots. Bueno, un saludo a todos, muy buena semana y gracias. Buenas, buenísima. Hasta luego. Hasta luego. Gustavo se tuvo que ir, perdón. Digo, te dejo un saludo. Chao, gente.